gracias. Vamos a dar inicio a la mesa Nuevas Pedagogías y Formación en Género, súper puntuales. Y quiero empezar esta mesa con unas imágenes, ¿se ven? Dice Derrida, una universidad comprometida con la urgencia social, una universidad sin condición. Urgencia social más allá de emergencias producto de las crisis institucionales. La narración, la interrogación y el diálogo es uno de los caminos para identificarnos y comprometernos. Tomo la cita justo del trabajo de las Tres Marías. Y no quería empezar sin decir algo respecto a este momento que estamos viviendo, no en Ayotzinapa, en el país completo, y que nos merece, me merece todo el respeto. Como platicábamos con nuestra moderadora, con Marta, un paro activo implica también esto, estar trabajando por la transformación, pero yo no quería empezar sin hacer y decir algo al respecto. ¿Qué vamos a tener? Y bueno, con esta imagen que a mí me parece verdaderamente elocuente, se ve poco, pero es un maestro con un parche sobre los labios y que dice: no puedo dar clase, en mi salón faltan 43, no quiero que faltes tú. Muy bien, vamos a dar inicio con la ponencia de Mónica García Contreras, Políticas de Género en la Educación Básica en el Distrito Federal. Haré una breve síntesis de su currículum. Ella es Mónica, doctorante y maestra en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el IES Investac del Instituto Politécnico Nacional. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional en la especialización de Género en Educación. Es licenciada en Derecho por la UNAM, FES Aragón. Sus líneas actuales de investigación son Género y Educación, Género y Memoria, Análisis Político del Discurso y Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto compartir este espacio que esperamos sea de debate y de análisis y reflexión para todas y todos. Les voy a presentar un trabajo que no está concluido, está en proceso, forma parte de una investigación más amplia que se está llevando a cabo en varios estados de la República y que es dirigida por la doctora Rosa María González, que también va a presentar la compañera mi trabajo correlativo a esta misma investigación. Y bueno, tiene como objetivo hacer una reflexión general acerca de las políticas de género y educación en el nivel básico del DF durante los últimos años, digamos los dos últimos sexenios, a la vez que aportar algunas miradas acerca de distintas problemáticas y limitaciones que se identifican en las mismas, particularmente en lo que respecta a los principios y modos en que se han desarrollado las valoraciones de avance, la poca incidencia que han tenido en el espacio escolar, en la transformación de las dinámicas internas de este y en la formación de las y los docentes. Siguiente, por favor. Para el análisis se toman como base las principales políticas públicas en género y educación básica, que incluye por supuesto preescolar, primaria y secundaria, desde el marco de la legislación internacional y federal aplicable al área específica de educación, que como saben ustedes inciden con fuerza en la operación del sistema del DF, y desde el marco local, destacando las principales acciones, analizando y discutiendo la pertinencia, evolución y nivel de su incidencia en el ámbito de lo escolar, así como algunas conceptualizaciones, formas de seguimiento y valoración de logros que han hegemonizado el campo. Para finalmente, bueno, abordar algunos sentidos que encontramos que dan los docentes a estas políticas, para finalmente, bueno, tratar de hacer una reflexión acerca de los logros, limitaciones y oportunidades de desarrollo dentro del tema. La perspectiva analítica que utilizo se llama análisis político del discurso, el cual parte de la idea de que toda configuración social es significativa y de que es impensable posibilidad alguna de convención social al margen de todo proceso de significación, independientemente del tipo de lenguaje que
se trate, la necesidad de comunicación emerge paralelamente con la necesidad de organización social. Discurso, aquí se entiende no como lenguaje, sino como significación inherente a toda organización social. El APD considera que todo objeto o práctica es significada de alguna manera al ser apropiada por agentes sociales. Además, el discurso, en tanto que significación, se caracteriza por ser diferencial, inestable y abierta. Es diferencial en el sentido de que ni el discurso como totalidad ni sus elementos discretos tienen una significación intrínseca o inmanente, o sea, no son positividades, sino que adquieren sentido por el lugar que ocupan dentro de cadenas o sistemas discursivos más amplios, debido a la relación que establecen con otros discursos. Esto es importante aclararlo porque conforme iré desarrollando, ustedes verán cómo más o menos funciona esto. Por ser referencial y diferencial, el discurso es inestable en la medida en que el significado no se fija de una vez para siempre, sino que se establece temporalmente en función del sistema discursivo dentro del cual ocupe un lugar. El discurso, en tanto que significación, entonces, lo vamos a entender así como diferencial, inestable y abierto. Las políticas sobre educación y género que aquí vamos a tratar, entonces las voy a considerar como discursos articulados en torno a una intencionalidad o proyecto o unidad de significación específica, una serie organizada de componentes específicos que se definen por su relacionalidad en una configuración en la cual la identificación de sus componentes no agota la posibilidad de encontrar otros nuevos que la complementen. Son estructuras susceptibles de ser transformadas en la medida en que su incompletud, sus fisuras, sean puestas en jaque por un discurso externo que las expanda. Por ello, son estructuras precarias en el sentido de que no pueden alcanzar una estabilidad final, sino que son susceptibles de ser desarticuladas por la penetración de elementos no previstos en las fisuras del propio discurso. Bueno, a partir de esta perspectiva analítica, establezco más o menos las siguientes preguntas. En este momento no va a ser posible contestarlas todas y a profundidad como es en el trabajo extenso, pero sí presentarles algunas cuestiones que me parecen interesantes. Sin embargo, las preguntas que articulan en general la investigación es cómo se ha construido el discurso de género y educación en las políticas públicas del DF, qué significaciones o articulaciones conceptuales las fundamentan y cómo se han desarrollado las mismas, y finalmente, cómo han sido interpelados los sujetos de estas políticas, ya que se entiende que a partir de una práctica de interpelación, un agente se constituye como sujeto del discurso de donde procede dicha interpelación, incorporando algún nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica en términos de una transformación o en términos de una reafirmación más fundamentada. Es decir, que a partir de los modelos de identificación propuestos de algún discurso específico, en este caso el de las políticas de género, el sujeto se reconozca en dicho modelo, se sienta aludido y acepta la invitación a hacer eso que se le propone. Bueno, de forma muy breve, las políticas de género y educación en el plano internacional tienen varios instrumentadores. Ustedes saben que los organismos internacionales han establecido una serie de instrumentos que han tenido incidencia en la política nacional. Estos instrumentos, no voy a entrar en la pormenorización de cada uno de ellos, solamente los voy a nombrar. Uno de ellos es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que establece en su artículo 10 que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle igualdad de derechos, ¿no? Esto así en términos generales. Otro instrumento importante es la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, derivados de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en el 95, que entre sus dos esferas de preocupación, la B se refiere a educación y capacitación de la mujer, respecto a lo cual los gobiernos se han comprometido a impulsar una serie de medidas para cumplir los objetivos estratégicos encaminados a asegurar la igualdad de acceso a la educación, eliminar el analfabetismo entre las mujeres, entre otros varios objetivos. Otro instrumento importante son los objetivos del milenio mencionados, derivados de la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, emitida en septiembre de 2000, que impulsan en el objetivo 2 lograr la enseñanza primaria universal, estableciendo como meta inicial asegurar que para el año 2015, o sea el año que entra, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Y en el objetivo 3 se promueve la equidad de género y la autonomía de las mujeres, así como en la meta 4, eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en educación.
finalmente otro documento importante es la Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Confitea, Sexta Confitea de 2009, impulsada por la UNESCO, y en la cual se apuesta por la educación participativa e inclusiva. Bueno, desde el plano analítico es posible sostener que en el marco de los mencionados instrumentos internacionales los significantes preponderantes ligados a políticas de género y educación son, como se han de imaginar, igualdad, la cual adquiere diversos énfasis en derechos de educación, de oportunidades, o sea, igualdad de derechos en educación, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad de acceso, igualdad de permanencia y en el desarrollo. El significante de no discriminación y equidad. Se impulsa, a su vez, la eliminación de sus contrapartes, es decir, desigualdad, discriminación e inequidad, desde frentes identificados como prioritarios. Los conceptos estereotipados, por ejemplo, el analfabetismo y el abandono de la escuela. Hay asimismo presencia de los significantes de autonomía y suficiencia. En la articulación discursiva aparecen las problemáticas, las estrategias que tienen que ver con el mejoramiento de la educación de las mujeres a partir de conceptos oposicionales que a su vez actúan como ideales de plenitud en educación, con relevancia actual, en tanto presentan como modos de resarcir las insuficiencias de sistemas previos y donde se puedan reflejar al ámbito educativo de manera más plena. Esto constituye además la antesala para la caracterización de significantes, igualdad, equidad y no discriminación como imaginarios hegemónicos. ¿A qué me refiero con imaginarios hegemónicos? Que se presenta un gran proyecto abarcativo donde depositar todas las expectativas de lo que puede lograrse en el sector educativo, lo cual es posible gracias al carácter radicalmente ambiguo y vacío del significante elegido para este fin. Pues si bien en distintos proyectos y documentos se pretende ofrecer una idea de las variables e indicadores que se plantean cuando se habla, la exaltación de su sentido de plenitud por sobre cualquier contenido específico le ha permitido colocarse como eje rector de políticas y programas en el sector. No obstante, pareciera que los instrumentos internacionales mencionados se entendiera a los mencionados significantes como ligados preponderantemente a criterios de evaluación en términos de cantidad-beneficio. ¿Sí? En la búsqueda de la mejora de la situación de la educación de las mujeres se establecen algunas directrices de acción en términos cuantificables de aumento, eliminación, asignación de recursos y vigilancia en la aplicación de normas. Si bien, aquí bueno, empezamos un poco con la acción crítica, si bien es ampliamente conocida la influencia del feminismo y de los estudios de género en estos espacios e instrumentos internacionales, que se ha dejado sentir desde finales de la década de los 60 hasta la fecha, así como la presencia de activistas, académicas y funcionarias de visible filiación feminista en el diseño de documentos, en los debates públicos y en los procesos de toma de decisiones, lo cual ha determinado buena parte del discurso en que se redactan los acuerdos, las declaraciones, las convenciones y las plataformas de acción resultantes de las cumbres internacionales, y en el que han vertido constantemente argumentos relacionados con que los procesos educativos no solo son decisivos para el desarrollo de las personas y las comunidades, sino que son procesos subjetivos de reflexión profunda que apuntan al saber relacional de las personas consigo mismas y con los otros, que es sumamente relevante tomar en cuenta el contexto y los discursos que circulan a su alrededor, que se ha mostrado que la inclusión de género en educación afecta desde la organización escolar, los contenidos curriculares, a los recursos educativos, la formación del profesorado, etc. Los modelos de educación deseable se basan su evaluación en indicadores cuantificables dispuestos por los organismos, lo que a su vez valida los instrumentos en algún sentido, pero no propicia necesariamente cambios o logros en el ámbito de los sistemas educativos en su parte interna. Es decir, que los significantes que han dado una articulación a las políticas de género y educación, si bien inicialmente se derivan de una serie de discusiones, tanto a nivel teórico, académico, como social y político, abarcando diversos ámbitos y niveles, se valoran según se aprecia en distintos mecanismos de seguimiento de estos instrumentos, desde significantes procedentes de otro ámbito, como lo económico, lo financiero, lo gestivo, empresarial, centrándose en lo que yo llamaré el rendimiento de la política. Esto es en base a capacidades medibles y cuantificables de la misma. En este sentido es importante ir puntualizando que si bien pueden considerarse como importantes logros para la comunidad internacional, la articulación de estos instrumentos y sus principios descansan en bases loables de desarrollo en diferentes ámbitos de lo educativo para las mujeres
y con algunas bases analíticas derivadas de los estudios de género, también es cierto que han orientado el tema de la evaluación del impacto de las políticas públicas que de ello se derivan a ciertas formas muy limitadas. Por lo general, los aspectos que se consideran como avances y los que se solicitan para la evaluación son enunciar el marco constitucional, jurídico y administrativo relativo, explicar las medidas jurídicas y prácticas adoptadas para dar a efecto la disposición de los mismos, exponer los progresos conseguidos por velar porque las personas que se encuentren en el Estado parte y estén sujetas a su jurisdicción pueden ejercer los derechos contemplados y remitir respuestas que les hagan los comités de seguimiento. Aunque ello es esperable, bueno, considero, e incluso deseable desde algunas perspectivas de la gestión pública internacional, una mirada desde el orden de lo nacional y lo local que se preocupa por la transformación y la mejora social y cultural de la situación de las mujeres en la vida cotidiana, no puede menos que señalar que la fuerza y centralidad de dichas políticas internacionales han contribuido a que en México y en otros países se enfoquen los esfuerzos gubernamentales en cumplir con los requisitos que las convenciones y organismos internacionales establecen, construyendo lentamente a nivel normativo y estructural lo requerido por estos, mostrando así una imagen aceptable, pero dejando de lado o al margen la reflexión profunda sobre sus propias condiciones, realidades y necesidades, así como la participación de la sociedad civil en las decisiones e instrumentación de las acciones sugeridas y, lo que es más grave, a la población a la que se supone se dirigen tales políticas, como abordaré un poco más adelante. Siguiente, por favor. Eso ya lo mencioné. Ahora, en el plano nacional, como ustedes saben, la Secretaría de Educación Pública es quien detenta la autoridad normativa, técnica y pedagógica para el funcionamiento de la educación básica a nivel nacional, la cual está integrada por la educación preescolar, primaria y secundaria. Y es su atribución elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, realizar la planeación y programación globales del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales quieran realizar. Bueno, en este sentido quiero nada más puntualizar que la educación básica del DF realmente está subordinada pues, a la Secretaría de Educación Pública, y son muy pocas las atribuciones que tiene la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal en varios sentidos, ¿no? Hay normas jurídicas fundamentales del marco de la política nacional que reconocen el principio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres. Nada más los voy a mencionar, que están incluidos en el artículo 3º de la Constitución, el artículo 8 de la Ley General de Educación y la Ley General para la Igualdad de las Mujeres y Hombres en sus artículos 36 y 38. Lo que se identifica aquí en las cadenas discursivas es que, en consonancia con los instrumentos internacionales antes mencionados, el gobierno federal del sexenio anterior, o sea el de Calderón, señalaba como ejes transversales para la construcción de políticas públicas la incorporación de la perspectiva de género. También la actual lo hace. Y en una revisión general de los informes que el Estado mexicano ha emitido a los organismos de seguimiento, a los instrumentos internacionales y aquellos que se han emitido de forma interna, se destacan también, de forma similar a los instrumentos internacionales, cuestiones cuantitativas, entre ellas la cantidad de unidades y módulos de atención a la violencia creados, la cantidad de políticas de formación y profesionalización basada en la certificación de competencias y la creación de capacidades para multiplicar los cursos, la puesta en marcha de cierto número de jornadas para institucionalizar la perspectiva de género, y cantidad de cursos y cantidad de personas que asistieron a los cursos. Así como el análisis desde la perspectiva que se utiliza del contenido de 102 libros de texto gratuitos de primaria para proponer la modificación de mensajes que refuerzan algún tipo de violencia y discriminación. Si bien cuando uno revisa estos documentos en una primera lectura pareciera que se hace mucho por las cantidades de acciones enumeradas, eso que se hace se encuentra a un nivel organizativo, de gestión, y si bien no se critica ni el logro que representa la articulación y el desarrollo de dichas acciones, ni la necesidad de informes de este tipo, sí quiero llamar la atención en cuanto a que los marcos de información establecidos así han excluido la reflexión acerca de cuestiones primordiales para el avance del género en educación,
Por ejemplo, no se señala cómo estas acciones han podido ser aprovechadas o usadas por la población. De ese número de programas de capacitación, ¿qué elementos de transformación trajeron a las prácticas docentes y a las relaciones en las escuelas? En los informes, como en el que aquí retomamos, llama la atención que precisamente los campos omitidos o excluidos son aquellos que representan los compromisos de mayor envergadura y profundidad de las prácticas consuetudinarias en el ámbito educativo. En el Distrito Federal, en la administración anterior, me voy a apurar porque me quedan 3 minutos. Por supuesto el documento es mucho más amplio. Sí, el siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en el Distrito Federal, ¿qué sucede? Déjenme nada más ubico. En los planes generales de desarrollo del Distrito Federal, tanto del sexenio anterior como el presente, hay también como esta articulación de la perspectiva de género como un eje transversal. En el anterior se hablaba sobre todo de las problemáticas y se intentaba pues enarbolar una serie de articulaciones en materia de política para tratar de solventar estas problemáticas de forma directa. Pero en el plan actual se identifica, por supuesto, la problemática que persiste en las mujeres y en el acceso de la educación de estas al sistema educativo, pero también se señala algunas otras cadenas equivalenciales en sus significantes. Por ejemplo, presenta algunos informes más puntuales, informados y serios diagnósticos en materia educativa, con lo que aquí hemos abordado, ¿no?, en relación al gobierno federal. Contiene algunos rasgos especiales, como son el reconocimiento, atención y aprovechamiento de la diversidad sexual y explícitamente de la población LGBT, la presencia más clara de la diversidad étnica y cultural que confluye en el sistema educativo local. No obstante, no está exento de problemas. Por ejemplo, no hay una mediación que evalúe las políticas anteriores, no están tomando en cuenta las relaciones ya institucionalizadas en el ámbito escolar, la verticalidad del sistema que genera la falta de continuidad, consistencia en los programas, etc. Y bueno, como nada más me queda 1 minuto, estas cadenas equivalenciales se reproducen en cómo se evalúa la política. Seguimos y persistimos en la cuestión equitativa, y cuando preguntamos a las docentes si conocían algún material o capacitación que se haya elaborado desde la perspectiva de género en una serie de instituciones que hicimos entrevistas a docentes, bueno, particularmente en este trabajo para una, los docentes coincidieron en señalar que no conocen nada de esto. Relacionan la cuestión de género a cuestiones de hombres y mujeres, a géneros literarios, o sea, hay una cuestión de multiplicación de sentidos del género, por llamarlo de alguna manera, que no son los que pretenden las políticas. Y lo único que acertaron a mencionar una de las maestras, que fue la directora, es que les habían llegado uno de los libros que elaboró el PUE en materia de género, y que estaba arrumbado en un estante de la escuela. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica. Y bueno, nos dejas primero esto último, que claro que sabemos, y es bastante brutal, que mucho del trabajo que se hizo del 2008 al 2013, con el último incluso de los libros, se quedó en muchos de los casos en las bodegas, y que tiene que ver con una mala distribución, que es una cuestión organizativa, pero que qué fuerte que los recursos nacionales, económicos, humanos, invertidos, se queden en las bodegas. Pero además nos dejas, y ya seguramente Marta hablará de esto, pero a mí muchos elementos. Uno de ellos es el que tiene que ver con la interpelación de los sujetos de estas políticas. Nos lo preguntamos poco énfasis hacemos en ello, y es fundamental cuando estamos desde la perspectiva de género trabajando, y con las propuestas que muchas de nosotras desde el feminismo traemos. El carácter ambiguo y vacío de los significantes, ¡qué fuerte! Ahí están los temas, y ahí nos dice el Estado y los compromisos nacionales e internacionales puestos con significantes vacíos. Todo reducido a criterios evaluativos, cuantitativos,
de rendición de cuentas, de numeralias y cumpliendo con los requisitos. O sea, tenemos mucho que pensar en relación a qué son las políticas de género, a cómo y quién las decide, y de ahí se derivan qué programas, qué proyectos, qué actividades, pero después se quedan en el marco o del cesto de la basura o de las bodegas o de enormes numeralias, como muchos de los proyectos de intervención. Tenemos algo muy importante que trabajar. Gracias, Mónica.